marxismo, una teoría que nació en el siglo XIX con Karl Marx y Friedrich Engels, pero que sigue siendo una herramienta poderosa para entender la sociedad actual. Hoy vamos a hablar de sus fundamentos, su crítica, su capitalismo, la experiencia histórica y su vigencia en el siglo XXI. Más que un dogma, el marxismo es una forma de mirar al mundo desde la perspectiva de quienes producen y luchan. El día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a explicar nuestro punto de vista de cada. Entonces, con nosotros está nuestra compañera Soy Rivera, Gabriela Plasencia y yo soy Estrella. El marxismo parte del materialismo histórico. Según Marx, no son las ideas las que mueven la historia, sino las condiciones materiales, cómo producimos, cómo trabajamos, cómo organizamos la economía. Eso nos lleva a la lucha de clases. Marx decía que toda la historia es la historia de la lucha entre clases sociales. Esclavos contra amos, siervos contra señores, proletariado contra burguesía, y es el motor del cambio social. Un concepto clave es el valor trabajo. El valor de una mercancía proviene del trabajo humano, pero el capitalista se queda con la plusvalía, es decir, con la parte del trabajo no pagado del obrero. Esa es la base de la explotación. Si pensamos en la actualidad, Si pensamos en la actualidad, no vemos estas tensiones en la desigualdad salarial, en los trabajos precarios y en la concentración de riqueza en pocas manos. Ejemplos. Que trabajan más. Como en las fábricas, trabajan demasiadas horas. Ejemplo, vamos a poner a mi hermano. Mi hermano trabaja de las 2 de la tarde hasta 11, hasta las 11 de la noche, son 9 horas y trabaja por lo mínimo. Otro ejemplo que puede ser es sobre los de construcción, pero ¿cómo se llama? Albañiles, ajá. Ejemplo, también trabajan demasiado y están en el sol y a veces son explotados también como 9 horas y trabajan por lo mínimo que se está ganando. ¿Cómo cuánto es lo mínimo? Según yo era 440 pesos ya, pero se supone que subió a 460 pesos este último año. Marx critica el capitalismo, que eso nos lleva a que Marx habló sobre la alienación. El trabajador se separa del producto de su trabajo, de sí mismo y de los demás. Trabaja para sobrevivir, pero no se reconoce en lo que produce. Eso lo vemos hoy en empleos donde la gente siente que solo cumplen horas, sin sentido ni conexión con lo que hace. El trabajo se convierte en una rutina vacía. El fetichismo de la mercancía es otro concepto clave. En el capitalismo, los objetos parecen tener un valor propio, casi mágico, y olvidamos que detrás de ellos hay trabajo humano. No pasa lo mismo con los celulares, la ropa de marca o incluso el dinero. Sabemos que son construcciones sociales, pero seguimos creyendo en su poder. Aquí entramos en un pequeño debate sobre el consumismo, que es lo que más vemos ahorita, que muchos influencers nos recomiendan y nos hacen publicidad de productos que a veces ni siquiera necesitamos, pero los adquirimos y los compramos por el simple hecho de que nos dejamos influenciar por el tipo de publicidad o el poder, que tienen estos influencers, por cómo influyen ahora en nuestra sociedad. Ejemplo de cosas caras. Pues las marcas. Marcas que pueden ser lo mismo, pero de todos modos. Sí, exacto. Por la marca compramos. Podemos comprar un carro sencillo, Nissan, así bonito, pero no, mucha gente se deja llevar por Ferrari. Ferrari, Mustang, Camaros, entre más. También como un suéter normal que te puede costar 300 pesos o así. No, pues quieren suéteres como de ¿qué otra marca? Zara, Chanel,
que son, ¿cuánto cuesta? Gucci, y que mucha gente por querer entrar en la moda termina comprando réplicas, que no es nada malo, pero ahora la gente lo hace ver como de que, ay no, pues qué asco, trae réplica o trae la copia y entra como una burla. Por eso esta gente, incluso la gente pobre, porque es la que más se adentra en ese tipo de cosas, que se esmera mucho por dar una portada de algo que ni siquiera son. Intentan aparentar. Ajá. Y todo esto por cómo nos dejamos influenciar por los creadores de contenido. Y claro, las marcas saben usar muy bien a estos creadores de contenido, porque obviamente no van a ir a patrocinar a un creador de contenido que tiene, no sé, 100,000 seguidores a comparación de uno que tiene ya 1 millón de seguidores. Ok. Marx planteó que el capitalismo sería reemplazado por el socialismo, una etapa donde los medios de producción serían colectivos, y más adelante el comunismo, una sociedad sin clase ni explotación. Históricamente hubo intentos, la Unión Soviética, Cuba, China, pero muchos se alejaron de la teoría original y se enfrentaron a problemas políticos y económicos. Eso abre un debate. ¿Fueron fracasos del marxismo o deformaciones de sus ideas? ¿Podemos pensar un socialismo democrático hoy? Pues es una pregunta abierta. Algunos movimientos actuales buscan rescatar lo mejor del marxismo, sin repetir los errores del pasado. Como experiencias históricas, nosotras podríamos decir que antes la democracia no estaba muy bien implementada. Podríamos poner un ejemplo de la presidencia de Plutarco Elías Calles y la polémica que tuvo con el cardenismo, que fue que Plutarco Elías Calles gobernaba a todos los presidentes, pero el verdadero presidente no era el del poder, sino Elías era el que los titireteaba. Y en esto podríamos decir que hemos avanzado mucho con nuestra democracia moderna, porque ahora, por así decirlo, el que manda es el pueblo. La gente es la que decide a través de estas votaciones, que antes sí había votaciones, pero no estaban tan inclinados al pueblo como lo están ahora. Ok, ahora pasamos a la vigencia del marxismo. Hoy el marxismo sigue siendo útil para analizar problemas como la desigualdad, la globalización y la crisis ecológica. En la academia, muchas corrientes críticas, desde la sociología hasta la filosofía, siguen usando categorías marxistas. En la política, aunque los partidos comunistas ya no tienen la fuerza de antes, las ideas marxistas inspiran movimientos sociales contra la explotación y el neoliberalismo. Quizás el marxismo sea más una herramienta de análisis que un proyecto político cerrado. Nos ayuda a ver cómo las estructuras económicas condicionan nuestras vidas. En este tema que seguimos utilizando el marxismo, podemos tomar de ejemplo a muchos movimientos sociales. Uno de ellos podríamos decir que es sobre las comunidades LGBT+, que la sociedad se ha impulsado muchísimo más a hacer este tipo de marchas por el pensamiento que implantó ahora, no solamente esta teoría, sino muchas otras, como el feminismo, que ya lo vemos viendo desde muchos años atrás, y que gracias al feminismo de antes somos lo que somos ahorita como mujeres, y que podemos estar en la escuela y ese tipo de cosas. Luchas laborales, sobre el trabajo, obviamente. Bueno, la gente sigue luchando por tener un sueldo más alto, por seguir subiendo de puesto, porque sabemos que hay muchas empresas que quieren mantener a los empleados con un precio, quieren comprar a la gente con un salario muy mínimo, y esta gente a veces acepta solamente por el hecho de estar necesitada, y es ahí de donde se engancha. Ok, para cerrar este bello y hermoso podcast sobre el marxismo, cada uno comparte una reflexión breve. Para cerrar nuestro tema del marxismo, cada una de nosotras va a cerrar con una opinión personal sobre lo que opinamos sobre este tema. Que la historia no es neutral. Siempre hay un conflicto entre quienes tienen poder y quienes lo producen.
pues el capitalismo no es para siempre y podemos imaginar pues otras maneras como de salir de ello. O sea que siempre va a influir el capitalismo entre toda la sociedad. Que detrás de cada mercancía, cada salario, hay relaciones sociales que debemos cuestionar, que debemos cuidar. Y el marxismo no es un dogma, sino una invitación a mirar la historia desde quienes producen y luchan. Su vigencia está en las preguntas que nos deja: ¿cómo construir un mundo más justo?